a Juan Carlos. Muchas gracias a Osalan. Hoy, más que Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, realmente me siento Osalan. Y es una satisfacción decirlo porque es el encontrarse en un grupo en el cual la coincidencia sobre muchos de los aspectos y bases y valores fundamentalmente y modelo de salud laboral, esa coincidencia es plena. Felicitarles por un trabajo que yo creo que es magnífico, no solo la capacidad para reunir aquí a todos nosotros, seamos ponentes, seamos participantes en la jornada, sanitarios, gestores, trabajadores, responsables en el mundo de la salud laboral, sino por un documento que tiene el sabor agridulce que siempre hay en salud laboral. Parece mentira que después de 20 años de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que lo va a cumplir dentro de poquitos días, tengamos que recordar que hay que hacer vigilancia de la salud colectiva. Y el sabor dulce de que por fin una administración con competencias de administración sanitaria ha puesto en el papel como herramienta de ayuda, siempre hay que verlo bajo esa óptica, ese documento. Por lo tanto, la primera diapositiva, evidentemente, es, sintiéndome Osalan, el estar orgulloso de ese documento. Y luego hay una segunda parte. La segunda parte ya es algo de lo que se ha ido reflejando a lo largo de la jornada. El reconocimiento médico no es más, no es un fin en sí mismo, es un instrumento más para llegar a la vigilancia de la salud y pasar de la enfermedad a la prevención cuando somos capaces de detectar en algún trabajador, como con muchos de los ejemplos que se han ido poniendo, algún tipo de alteración de salud. En ese sentido, yo no puedo exponer como comunidad autónoma ninguno de los magníficos trabajos que tanto Vega como Valentín han expuesto. Tampoco puedo exponer como servicio de prevención propio, porque no lo soy, evidentemente, trabajo para la Administración, el ejemplo práctico de cómo se puede hacer vigilancia de la salud, incluso sin tener las herramientas de las que ya hoy disponemos. Pero hay una parte en la cual sí que tengo, como médico del trabajo, tengo experiencia de haber pasado reconocimientos a muchos trabajadores y encontrarme lo que os encontréis muchas veces vosotros en el trabajo diario. Y algo con lo cual estáis acostumbrados, y son los casos clínicos. Y lo que he traído yo hoy para exponer a lo largo de estos 15 minutos son casos clínicos. Y lo quiero hacer con una visión diferente. Evidentemente no hay tiempo para exponer 6 casos clínicos, pero sí hay la posibilidad de hacer esto más interactivo, de que me ayudéis a gestionar la ponencia que me ha tocado, la parte de la ponencia que me ha tocado, y que, bueno, entre todos seamos capaces de debatir, no solo de que esto sea unidireccional. Así que venga, ahí tenéis un título, que no es un título científico, pero que sí recoge con un poco de intriga o de interés en qué medida, Íñigo, nos quieres trasladar que hay ahí vigilancia de la salud colectiva. Venga, ¿por cuál empiezo? A ver, que yo lo oiga. Apto con restricciones, por aquello de la actitud que está ahí en lo individual. Vamos allá. Ponen otros. Apto con restricciones. La pregunta que podríamos hacernos y que ha surgido aquí es ¿dónde está el problema? Porque vigilancia de la salud, aunque sea de forma inconsciente, se hace. Y bueno, pues puede haber epidemiología con mayúsculas, puede haber epidemiología con minúsculas y puede haber cierto grado de vigilancia de la salud que lo hacemos, pero que quizá no somos conscientes de ello. Os voy a traer un ejemplo en el cual es una empresa textil, se hace una memoria y esto es lo que podéis leer con respecto a la calificación de los exámenes de salud. Al empresario le damos 344 certificados de aptitud y algunos tienen lo que leéis en la diapositiva. Vamos a avanzar. Esa memoria continúa y, bueno, ya podemos empezar a sumar. Ya podemos empezar a contar. Ya hay casos en los cuales determinados puestos de trabajo llevan asociado un determinado certificado de aptitud. ¿Esto es vigilancia de la salud de tipo colectivo? Pues puede ser la prehistoria, pues puede ser la prehistoria. Pero hay algo clave que también se ha comentado aquí: conocer para actuar. No me gustaría encontrarme al director de esa empresa, por cierto, el único director de empresa que nos acompañó cuando hicimos la inspección y cuando hicimos la autorización del local sanitario,
durante todo el tiempo de visita y con un cuaderno de notas en el que él iba anotando. Nunca nos había pasado, ni a Conchita ni a mí, los dos técnicos de la consejería que nos dedicamos a los temas de salud laboral, el visitar una empresa, bien para una inspección, bien para la autorización de un local sanitario, en el cual el director y la responsable de recursos humanos nos acompañasen, y además con interés y con ganas de saber, sobre todo durante toda la visita. Bueno, pues es una forma de hacer y de extraer esos datos para conseguir el objetivo final, que lógicamente es modificar las condiciones de trabajo. Una industria textil, no os voy a aburrir evidentemente qué factores de riesgo vais a encontrar en una industria textil, pero cuando el aparato auditivo tiene la valoración en los certificados de aptitud que tiene, pues evidentemente el problema es de los que se dice blanco y en botella. Sumamos 17, 10, 18 y 5 y tenemos 50 trabajadores en los cuales hay una pérdida auditiva. Pues me preguntáis el AN, Íñigo, 344. El número de trabajadores de la empresa, 344. Por lo tanto, el 15% de la plantilla tiene un problema. Y ya digo que no me gustaría encontrarme en esa empresa como técnico de prevención o como médico del trabajo al director en un pasillo y me preguntase, Íñigo, ¿cómo está la salud de nuestros trabajadores? Porque además que me parece una pregunta fundamental y yo creo que Iñaki ha dado en el clavo con la forma en que ha enfrentado. ¿Cómo puedo yo resolver un problema de gestión? Este director tiene un problema de gestión. Y evidentemente los médicos del trabajo, los sanitarios, la estructura de un servicio de prevención, independientemente la parte de vigilancia de la salud, la parte del resto de disciplinas, higiene, seguridad, ergonomía, estamos para resolver problemas de gestión. ¿Solo con el certificado de aptitud? Pues si no hay más herramientas, el certificado de aptitud puede ser una buena herramienta para empezar a hacer vigilancia de la salud colectiva. Venga. ¿Proponer otro caso? Que hay tiempo. Venga. Nos quedan 10 minutos. ¿Perdón? A un panel de rica miel A un panal de rica miel. Este es de cosecha propia. Y de cosecha propia porque José Vicente y yo, el otro compañero, el otro médico del trabajo, que muchos de vosotros le conocéis, cuando nos dedicábamos a hacer la vigilancia de la salud sobre los 5.000 trabajadores de la Administración General, por así decirlo, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pues éramos una especie como de subcontrata, funcionarios con nombramiento, con todo lo que queráis, pero éramos, digamos, encuadrados en el antiguo gabinete de seguridad y higiene del instituto y cuando nos hicieron las transferencias, dije, bueno, pues estos dos que hagan la vigilancia de la salud de los trabajadores y así como si fuesen una especie como de servicio de prevención, la parte sanitaria. Y fue lo que nos encomendaron, 5.000 trabajadores y a un panal de rica miel moscas acudieron. Uno de los colectivos que teníamos y al que le cogimos muchísimo cariño fue el que se dedica a la conservación de los montes de Cantabria. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco seguimos siendo ese pequeño reducto que se puede llamar la España Verde y nuestra masa forestal evidentemente merece un cuidado. Ahí tenéis todas las cuadrillas, las 29-30 cuadrillas que están localizadas y repartidas por Cantabria, incluso tenemos una en Tierra Hermana, tenemos una en Espinosa de los Monteros. Y son las que se dedican a cuidar los montes. Es un colectivo grande, grande para lo que es la comunidad, 250 trabajadores, dependiendo de épocas. Y bueno, como subcontrata, no teníamos acceso a la evaluación de riesgos, no teníamos acceso a visitar los tajos, los puestos de trabajo. Diseñamos con aquellas 30 cuadrillas, las citábamos una cada día, todo un mecanismo para conseguir que los propios trabajadores, grupos homogéneos de trabajadores, su oficina de trabajo es un todoterreno, un 4x4, en el que meten los aperos, los 6-7 de la cuadrilla y camino del Tajo. Pues bien, con cada uno de esos grupos homogéneos, con cada una de 30 cuadrillas, a base de una encuesta de salud, a base de una entrevista personal, fundamentalmente con una anamnesis exhaustiva, y a base de una entrevista colectiva de grupo, fuimos consiguiendo hacer pues una evaluación de riesgos para por lo menos enfrentarnos a los problemas de salud que les eran propios y hacer lo que dice el artículo 22 de la Ley de Prevención, una vigilancia de la salud específica en función de los factores de riesgo laboral. Un aspecto
aspecto muy concreto, daría para hablar muchísimo: motosierra, desbrozadoras, trabajo en pendiente, manejo de cargas, productos químicos, exposición a agentes biológicos. Un aspecto muy concreto: el cuestionario de salud, el Cornell que utilizamos en aquella época, daba que entre el 15 y 17% de los trabajadores presentaban determinada sintomatología en relación con lo que veis en la diapositiva sobre la posibilidad de desarrollar reacciones de hipersensibilidad. A su trabajo, evidentemente, es al aire libre, en el campo y en condiciones a veces semisalvajes. Semisalvajes, quiero decir, alejadas de lo que puede ser una torre de telefonía móvil, que ya debe ser lo que nosotros consideramos el borde de la civilización. Y ahí tenéis lo que se nos traducía a partir de esa entrevista personal y esa entrevista de grupo. Encontramos que 6 de ellos eran alérgicos a la procesionaria del pino, 3 habían tenido relación con las avispas más o menos amistosa, y uno de ellos que manifestaba que cada vez que entraba en un robledal aquello dentro se le ponía a morir. Uno de los casos, vamos a buscar la carpeta a un panel de Ricamiel. Uno de los casos, la historia laboral 555, antecedente en 2002 de picadura de himenópteros en varias ocasiones. En una de ellas, la del año 97, fue picado por 3 abejas mientras estaba trabajando. Notó prurito en la zona de las picaduras y a los 15 minutos sensación de hinchazón en la garganta con dificultad para respirar que duró aproximadamente 15 minutos. Todo aquello desapareció espontáneamente, aunque durante 3 días persistió un cierto engrosamiento en la zona del cuello. Claro, cuando te enfrentas con un colectivo de 250 trabajadores, cuando ya algunos de ellos, la relación que han tenido con los himenópteros es una relación en la cual hay una manifestación, bueno, pues te planteas una medida inmediata: ese trabajador no puede volver al monte. Una medida a corto plazo: las brigadas tienen que tener 2 personas entrenadas en socorrismo y llevar una medicación específica para tratar de controlar la situación, porque ya os digo que cerca de una torre de telefonía móvil evidentemente no solían estar ni cerca de una posibilidad de evacuación. Y instaurar un protocolo para que el trabajador de este colectivo y de otros muchos, agentes de caza, agentes de pesca, etcétera, etcétera, que realizan su medio de trabajo, es el campo, se pudiese disponer de un protocolo para que aquellos trabajadores identificados fuesen adecuadamente valorados por un servicio especializado y poderles mandar al monte con toda la seguridad. Porque somos el país de nunca pasa nada. Nunca pasa nada cuando hace 10 años que conocemos que evidentemente el níquel o el cromo son cancerígenos, está informado los niveles, el exceso de riesgo que corres y sigues exponiendo a los trabajadores a ese problema. Somos el país de nunca pasa nada hasta que 2 años después de aquello aparece la noticia en el periódico y 3 o 4 páginas después la esquela. El trabajador de un ayuntamiento falleció por picadura de avispas. Trabajador que estaba realizando su trabajo y uno de los cometidos era retirar, ahora tenemos la famosa avispa africana, retirar los avisperos que había en un pueblo que cantidad de vosotros conocéis, porque Noja es uno de esos destinos en los cuales en verano tiráis de ello para aprovechar las playas. Bueno, pues el trabajador que retiraba los avisperos, le picaron un par de avispas, siguió trabajando sin ningún tipo de problema, no notó absolutamente nada y al cuarto de hora cayó desplomado y lo único que se le pudo hacer fue evacuarle y al rato falleció. Y lo triste es que sabemos qué es lo que hay que hacer. Es decir, hay documentos, me da igual que sea en el extranjero, este es en castellano, y es que además este documento es del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, más cerca imposible. Hay documentos que dicen exactamente, y además bien hecho, cómo hay que hacer las cosas cuando nos enfrentamos a un determinado factor de riesgo. Tengamos o no la evaluación de riesgos, nos arreglemos para conseguirla de una manera o de otra. Bueno, yo creo que es importante que la vigilancia de la salud colectiva, bien de forma rudimentaria, a través de los certificados de aptitud, bien a través de este otro ejemplo en el cual en un momento dado se disparan ciertas alarmas y a esas ciertas alarmas que se disparan hay que darles una respuesta desde la óptica preventiva, porque los accidentes de trabajo no son unicausales, son multicausales y es una conjunción de aspectos multicausales lo cual al final hace que algo se produzca. Si somos capaces de cortar
esa situación multicausal. En un sitio, bien. En varios, perfecto. Evitaremos que se produzcan esa situación. Y por tener, claro, si elegís el número 3, tendríamos para un rato muy largo y no hay tiempo. 3 minutos tienes. Exacto, pero vamos a elegir uno muy sencillito, porque además se ha repetido a lo largo de la jornada y yo creo que puede ser ilustrativo. Hay un texto que empieza así. Ramazzini ha escrito un libro sobre las enfermedades de los artesanos. Y hasta Íñigo aquí, evidentemente, no podía faltar. Yo lo siento mucho, encontré el texto del artículo y este autor arrancaba su artículo así. Ramazzini ha escrito un libro sobre las enfermedades de los artesanos. Menciona los cólicos, que son bien conocidos en profesiones como los pintores, los trabajadores con plomo, los que se encargan del vidrio, etcétera, etcétera. Pero hay una enfermedad en concreto que afecta a un grupo muy concreto también de trabajadores que no ha sido, en lo que yo conozco, dice ese autor, definida o publicada. Hablo del cáncer que afecta a los desollinadores. Ya sabéis el nombre de quién es el autor que en 1775 publicó su trabajo arrancando con Ramazzini ha escrito sobre la enfermedad de los trabajadores. Es triste que un cirujano, Percival Pott era fundamentalmente un cirujano, es triste que un cirujano haya leído a Ramazzini. No, lo triste es que haya muchos médicos del trabajo que no han leído a Ramazzini y en cambio un cirujano sí. Eso en algunos casos nos tendría que llenar de sonrojo. Bueno, pues el artículo, el texto es el original que escribió y continúa así. Trabajo duro y a continuación dice, en su más temprana infancia son tratados con brutalidad. Y entre las condiciones de trabajo a las que se les somete está el subir por espacios estrechos con exposición a arañazos, a quemaduras y en algunos casos el ahogo o la asfixia. Y cuando pasan esa tierna infancia o esa primera infancia y alcanzan la pubertad, desarrollan enfermedades que huelen mal, dolorosas y en algunos casos mortales. Es la descripción de Percival Pott en el artículo original en el cual este autor dice que hay un cáncer que afecta a un colectivo específico. Esta es la visión. Preguntas en la calle cuál es la visión que tienes de un desollinador y la visión que tenemos de un desollinador no es un niño, es un adulto. Además la tenemos grabada aquí y además cantando. Claro, Walt Disney no nos podía vender otra cosa. Pero esa no es la visión real de un desollinador. La visión real de un desollinador es que iba acompañado de un niño que es el que cabía por las chimeneas victorianas y de abajo hacia arriba, hasta donde la chimenea ya no podía uno subir más, iba escalando para rascar lo que tampoco Percival Pott conocía, que allí había hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eso lo hemos conocido después. No le hizo falta conocer eso. ¿Para qué? Para definir en ellos una enfermedad que iba unida a su profesión, el cáncer de escroto y de testículos. Esto que escribió Percival Pott, luego un nieto suyo nos lo situó además para decir, ¿pero niños? ¿Me estás hablando de niños? ¿Por qué lo dejó bien claro? Bueno, ese es el texto. La mayor proporción de casos se da en personas entre los 30 y los 40 años. ¿Qué tiempo de latencia le podemos dar a un cáncer de escroto testículos? Venga, yo no lo sé. 20 años. 20 años. ¿Me estáis de acuerdo? ¿No sería descabellado dar 20 años como tiempo de latencia para que se desarrolle un cáncer de escroto testículos? Ni los 40-50 del mesotelioma, ni. Evidentemente, si restas 20 años a la cifra de 30 o 40, entre los 10 y los 20 años es donde surge el inicio de la exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Bueno, hubo otra persona que publicó también, y ese es el texto que veis. El interés que manifestaba aquel desollinador por el muchacho, y le hizo preguntar al párroco de aquel hospicio, ¿usted quiere al chico para realizar un oficio peligroso? Así que 5 libras nos parece darle mucho dinero. Entonces, ¿cuánto me darán si me quedo con ese crío? Preguntó el desollinador. 3 libras y 10 chelines. En 1837, el valor que tuvo Oliver Twist para un desollinador era de 3 libras y 10 chelines.
Un rápido repaso. 5 años después, el Parlamento inglés promulga una ley por la cual no se puede deshollinar chimeneas por debajo de los 21 años. Como tantas veces, esa ley no entró en vigor hasta el 75, como cuánto va, 20 y tantos años después. 2 conclusiones, y con esto acabamos, con respecto a esta última visión, un artículo de 1775. Venga, 2 conclusiones. ¿En qué año publicó su artículo Percival Pott? ¿Qué os sorprende? A ver, alto, un poco alto. El conocimiento científico tardó 100 años en que la legislación protegiese a un determinado colectivo profesional, los niños, fundamentalmente niños, luego adolescentes y ya adultos, que entraban a limpiar las chimeneas. No siempre el conocimiento científico se traduce de forma inmediata. He ahí parte de nuestra responsabilidad en dotar a los legisladores, fundamentalmente, y aquellos que toman decisiones, evidentemente los políticos, de datos que avalen que los cambios legislativos son necesarios. Y una segunda conclusión, ¿qué es lo que hizo Percival Pott? ¿Qué hizo? Era un cirujano, no sabía que existían los benzopirenos, leyó a Ramaccini y contó. Muchas veces lo único que se hace falta no es una epidemiología de altura, únicamente se necesita un médico que sepa contar, como muchos de los compañeros que han expuesto hoy lo han hecho. Muchas gracias a todos. Un último agradecimiento por la oportunidad de contaros este tipo de cosas y un recuerdo a la compañera que hoy me falta aquí, Conchita. Siempre pongo las direcciones de los dos. En Cantabria los recursos en salud laboral somos Conchita y yo, no busquéis mucho más. Y yo estoy aquí en parte porque, bueno, ella me ha pinchado y ha sido capaz de desarrollar parte del interés que os he intentado trasladar con esta ponencia. El aplauso es para ella.